Y desde que uno nace, se pregunta qué cosas determinan la duración de la vida. ¿Por qué? Primero, ¿por qué una especie vive determinado tiempo, otra vive otro tiempo diferente y aún dentro de la propia especie hay diferentes individuos, diferentes composiciones genéticas y diferentes líneas familiares que tienen distinta longitud o duración de esa vida? La cuestión es genética y específica. ¿Qué quiero decir con esto? Que las especies tienen un marcaje que está determinado por la división celular y por los tiempos biológicos, el ritmo biológico, pero además de tener ese marcaje genético, la especie en sí tiene un marcaje propio y dentro de la especie una genética única. Perdón, esto va para acá. Por ejemplo, la hidra, que la están viendo allí, es un animal inferior, se descubrió que tiene un gen que se llama FOXO, y ese gen es el que determina que sea potencialmente inmortal. ¿Qué significa esto? Que en las células madres de la hidra se regenera y se reproduce sin encontrar sexo eternamente, salvo que la destruya algo. Pero si uno la dejara en condiciones ideales, la hidra es inmortal. Quiere decir que entonces no es una fantasía el hablar de inmortalidad como a veces se hace, porque en definitiva, si el daño es parcial en la hidra, puede recuperar esas partes dañadas y crear pequeños clones de sí misma que determinarían una especie de inmortalidad. La medusa o hidrosol, la medusa el agua viva, también son técnicamente inmortales porque podrían vivir eternamente si no hay depredadores o enfermedades que las quiten de este mundo y tienen una capacidad yo digo, la capacidad del rewind, es decir, de rebobinar la vida para comenzar de nuevo en la juventud y vivir así eternamente. Entonces puede regresar a la inmadurez sexual y luego de haber alcanzado la madurez sexual y haberse reproducido. Esto es interesantísimo como concepto y a los investigadores de las ciencias básicas les interesa sobremanera porque aquí está la clave de la duración de la vida. La esponja de mar, por ejemplo, es un animal, un espongiario, vive 11.000 años. No es inmortal, los dos ejemplos anteriores podrían ser ejemplos de inmortalidad, pero viven 11.000 años. Ahora, en la otra punta tenemos este insecto efímero, que o casualidad es un efemeróptero, o sea, tiene alas y es efímero, de las libélulas que viven un día. Entonces, mi pregunta es, si genéticamente estamos condicionados al día de la muerte, ¿podemos predecir la muerte? Es la segunda pregunta que yo me haría. Y hay un señor que se llamó Leonard Heiflix, que vive todavía, nacido en 1928, por eso lo puse así, esta es una foto reciente de él, que determinó algo interesantísimo. Dicen los musulmanes que nadie se muere en la víspera. Y dice Don Heiflix, Leonard, que si uno mide los telómeros, entonces verás que el largo del telómero del que se hace la medición comparativamente permitirá decir si ese individuo tiene una vida más larga o más corta que otro individuo de la misma especie midiéndole ese telómero. Estamos hablando de Armstrong, estamos hablando de mediciones específicas. ¿Por qué? Porque si se fijan abajo en el gráfico del acortamiento de los telómeros, este gráfico que da el acortamiento de los telómetros dice que en cada una de las divisiones se pierde una parte del telómero y si el telómero, la porción corta del cromosoma, fuera muy largo, entonces supuestamente si la pérdida es de tantos Armstrong por división, uno podría establecer teóricamente el día de la muerte, es decir, podría establecer si es más longevo o menos longevo. A esto se lo llama límite Hayflix, porque fue Hayflix quien lo descubrió y quien lo planteó científicamente hablando. Entonces, la esperanza de vida de un individuo, empecemos con el primer concepto, esperanza de vida,
no es igual a longevidad. Longevidad es lo que se vive, esperanza de vida es lo que se espera vivir. La esperanza de vida de un individuo de una determinada especie y su capacidad de longevidad individual son hereditarias, pero la capacidad de longevidad va a ser modificada por el tipo de vida que tenga el individuo. No es lo mismo hacerse viejo que volverse viejo. Todos nos vamos a volver viejos. Hacerse viejo será un hecho volitivo del individuo. ¿Qué es entonces el envejecimiento? ¿Cómo se puede definir que un individuo envejece? Cuando acumula daños como un efecto colateral propio e intrínseco del normal funcionamiento del organismo a lo largo de la vida. Dicho de otra manera, no lo vamos a impedir de ninguna manera porque hay un envejecimiento propio de la actividad vital. Es decir, cada una de nuestras células tiene una actividad y un ritmo marcado de división que deja residuos y esos residuos generan daños que se acumulan y producen los efectos colaterales intrínsecos de ese funcionamiento que llamamos envejecimiento. El envejecimiento, entonces, como primera definición, se produce por acumulación de daños y afecta, fíjense, la velocidad en la conducción de la fibra nerviosa, pero la frecuencia de relaciones sexuales en la otra punta, la capacidad vital pulmonar, el tiempo de reacción, el gasto cardíaco, la tasa metabólica activa, la fuerza muscular. En realidad, los daños se producen en todo el cuerpo y generan un fenómeno que definimos como envejecimiento. Decía un señor llamado Pitágoras, que no era griego, sino que era perteneciente a la cultura helénica, pero que en realidad tenía sus 5 escuelas pitagóricas en Calabria, sobre el mar Jónico, en lo que llamábamos, o se llamaba Magna Grecia. Yo no puedo dejar de decir esto en función de mi madre calabresa. El envejecimiento, decía lo siguiente Pitágoras: envejece bien quien ha vivido bien. Es esto, empecemos a grabarlo. Envejecimiento, acumulación de daños, envejecimiento en cuestión, digamos, longevidad, esperanza de vida, cuestión genética, pero además envejece bien quien ha vivido bien. La vejez se caracteriza por el decaimiento del funcionamiento de todas las funciones vitales y la vejez es la pérdida de elasticidad. Segunda definición. Fíjense que arriba las manos están sosteniendo un elástico. Bueno, ese elástico es el signo de la juventud. Pero el paso del tiempo en las fotografías de abajo, de izquierda a derecha, disminuye la elasticidad de todo tipo. La elasticidad para, si me caigo, me levanto menos rápido porque tengo menos elasticidad a nivel muscular, pero tengo menos elasticidad también a nivel la reactividad emocional, la reactividad cognitiva y toda la capacidad de recuperación del organismo. Por lo tanto, segunda definición, primera es acumulación de daño, el envejecimiento; segundo es pérdida de elasticidad en todo sentido. El proceso de envejecimiento y sus consecuencias varían según el estilo de vida del animal. O sea, no solo varían según el animal, sino según el estilo de vida del animal. No es lo mismo Don Gato que Garfield, y no es lo mismo ese perrito Sharpei que galgos sometidos a la carrera o el perro mimado que, además de que genéticamente pueda ser longevo, mantiene una vida, digamos, cuidadosa. El proceso varía entonces según la especie y la raza del animal, y podríamos definir la vida de un animal en lo que es primera edad, eh, que consiste en la infancia y la juventud, pongamos un tercio de la vida; segunda edad, adultez o madurez, pongamos otro tercio de la vida; y tercera edad, pongamos senescencia o vejez. Hay un mito popular al respecto de la edad del gato o del perro, que multiplicándolo por 7 tendríamos la edad real del perro o del gato. Esto es una soberana tontería. ¿Por qué? Porque en definitiva es humanizar al perro, y relacionarlo con la vida humana como si fuera la única capacidad que tenemos para darnos cuenta de que la vida se divide en estas 3 etapas que acabo de contar. Básicamente, si multiplicáramos por 7 la edad de un chihuahua de 15 años, que es habitual
que viva 15 años, estaríamos con una cantidad enorme de chihuahuas de casi 100 años, considerando que 7 por 5, 105 años, una cosa, y no es tan así, no es verdad que estemos hablando de 105 años. En definitiva, esto es un mito popular, mal calculado. ¿Por qué? Porque hubo una universidad que intentó acercar la edad en términos humanos de un perro y se obtiene con esta fórmula: 16 por el logaritmo natural de la edad del perro. Vamos a suponer que el perro tiene 16 años, el logaritmo natural es 4, 16 por 4 más 31 sería la edad humana comparativa de ese perro hipotético que hemos tenido. Simplemente esto es a los efectos de darle una contestación a cualquiera de nuestros tutores de animales que nos preguntan qué edad tiene el perro, y yo le contesto siempre: cuando el perro tiene 12 años, 12 años. ¿Por qué? Porque la edad es el paso del tiempo y es una medida que el hombre ha estipulado el año. Por lo tanto, un perro vive 13 años promedio, mientras un ser humano vive 75 en condiciones más o menos controladas, y lo correcto es no humanizar el concepto. Los gatos y los perros desarrollan una existencia plena en las 3 etapas en menos tiempo real que el hombre. Nacen, crecen, se reproducen y mueren en las 3 etapas que hemos planteado en un tiempo menor. Esta es la única explicación del tema posible. Por ejemplo, el hombre vive 30.000 días, que podemos dividir en 3 etapas también, y el perro vive 4.500 días. Entonces, esa es la verdad, la única verdad. Esa vida, es interesante que este concepto lo fijen, se puede dividir en 3 tercios. Si el hombre vive en 30.000 días, los primeros 10.000 días podríamos llamarlo etapa de salud. Los segundos, que sería de 0 a 30 años, o de 0, sí digo bien, de 0 a 30, de 30 a 60 o de 30 a 50 la etapa saludable, y por último la etapa donde se dan las enfermedades. Si ven el gráfico de abajo del que tiene la denominación en los colores, lo que podemos hacer es estirar la etapa de salud y la etapa saludable para que la etapa de enfermedades, última etapa, primero alargar y llegar a los 30.000 días de vida real estipulado, pero además alargar la etapa saludable. Dicho de otra manera, en la primera etapa nosotros somos capaces de cualquier cosa en la salud. En la etapa saludable somos capaces de cualquier cosa, pero ya hay algo que se está gestando, que es el deterioro, y en la última etapa aparece el deterioro real, que hay que tratar. Esta gráfica, a mí me gustaría que la fijen a los efectos de conceptualizar que lo que podemos hacer desde la medicina es estirar la etapa saludable y la etapa de salud en detrimento de la etapa donde se producen las enfermedades, y de esa manera dar mayor calidad de vida y, como consecuencia, llegar a la cantidad de vida concomitante con la esperanza de vida. Acá queda claro que longevidad no es igual a esperanza de vida. Los gatos tienen diferencias marcadas de longevidad entre las razas, con ciertas excepciones. Así, el British Blue, el American Shorthair y el gato europeo común, y acá abajo el Maine Coon, el gato que está abajo sujetando a una persona es un Maine Coon, son gatos longevos. Pero también hay gatos menos longevos, algunas líneas del siamés, aunque algunas líneas del siamés son muy longevas. La mayoría de los orientales y los ñatos, los persas y los exóticos, Garfield es un exótico, viven menos. Los perros tienen diferencias marcadas entre razas. Los menos longevos son los gigantes, y acá hay 3 ejemplos de raza. El danés, yo tengo una paciente danesa que tiene 12 años y la pobrecita parece que tuviera 15. Y los San Bernardos, yo no he conocido ningún San Bernardo superior a 12 años. Y el boyero de Berna es una cosa que se ha puesto muy de moda últimamente, y que ha dejado rápidamente de estar de moda, porque es muy bello, tiene un hermoso temperamento, pero es un animal que tiene una vida promedio de 7 años, ¿sí? 7 años, con alta incidencia genética de tumores. Los perros más longevos son los miniaturas, los pequeños, y entre ellos el caniche toy, el Yorkshire Terrier, el Dachshund, que es ese narigón que aparece ahí en esa foto deformada por el ojo de pescado,
y el maltés. Todos estos razas pequeñas que tienen diferencias marcadas a su favor por ser más longevos. Los mestizos son mucho más longevos que los de raza pura. Los animales castrados viven más, los animales urbanos viven más, los gatos viven más que los perros por específico, por una cuestión específica. ¿Cuánto vive un caballo? ¿Cuánto vive un burro? ¿Cuánto vive un gato? ¿Cuánto vive un perro? Y ciertas razas y sus cruzas, como dijimos, viven más. Entonces, resumiendo, animales castrados viven más, animales urbanos, gatos más que perros y ciertas razas y sus cruzas más. En la longevidad, el factor ambiental limita y regula y depende mucho de la atención y el cuidado de la mascota. Es decir, no me gusta la palabra mascota, ahora si quieren se los explico por qué. La palabra mascota otorga una característica de talismán o de suerte al animal y los animales para mí dan mucho más que suerte, dan afecto, dan amor, dan continencia, salvan vidas y no salvan vidas solamente en el rescate de una catástrofe, sino indudablemente también salvan vidas en lo emocional. La vida de los gatos y los perros se alargó mucho desde que se los incorporó como animal de compañía, que no hace tanto que tienen un papel protagónico, es post-revolución industrial el papel protagónico como animal de compañía. Y las razones de la mayor longevidad actual están en el estrecho contacto entre lo que llamaríamos el tutor, me gusta más que la palabra propietario, y el animal, que fíjense, esta es una figurita de la década del 20 que tengo, compré alguna vez en una casa de viejo, pero fíjense que esta imagen es una imagen poco vista en la década del 20, muy habitual en la época actual. La otra razón de la mayor longevidad, más allá de la discusión si dieta BARF y alimentación balanceada, sin lugar a dudas, yo que tengo algunos añitos de profesión, 46, entonces sé claramente que la alimentación balanceada es uno de los factores que ha determinado el aumento de la longevidad junto con las vacunas, la atención veterinaria y el hecho de no vagabundear por calles y techos que evita infecciones, el sida felino en el caso de los gatos, todo lo que signifiquen los accidentes al perro de la calle, fíjense dónde está vagabundeando ese perro. Me parece que no hay que ser muy inteligente para darse cuenta que un perro cuidado, un perro de adentro, un gato de adentro, tiene más probabilidades de alcanzar su esperanza de vida que el perro de afuera o el gato de afuera. Un gato de adentro suele vivir entre 15 y 20 años. Yo tengo gatos de 19 años como pacientes, de 18, tengo uno de 20 y he conocido gatos de 22 años de edad. Mi paciente más longevo fue un gato de 22 y un perro de 22. Ahora cuando vi que el libro planteaba un perro de 21 años como el más longevo del mundo, yo tuve uno de 22. Un gato de vida libre, don Gato, difícilmente llegue a los 10 años de edad. Y un perro de adentro puede vivir 13 años, mientras que un perro de vida libre difícilmente llegue a los 10 años de edad. Creo que el factor ambiental es algo que vuelve al concepto, esperanza de vida no es igual a longevidad, y el ambiente es el que limita la genética, recordémoslo. El envejecimiento es tisular, pero está marcado en cada célula. Cada célula que muestra pignosis nuclear cuando envejece va oscureciéndose el núcleo, haciéndose más compacto, y también hay un aumento de los lipocromos, que son pigmentos que están en el citoplasma. Además, hay una hipotrofia. Por ejemplo, las células musculares se atrofian o se hipotrofian, que determinan eso, el achicamiento de un individuo senil, que también tiene que ver con el adelgazamiento, por ejemplo, en los gatos viejos. Ahora, ¿cómo es ese proceso de desgaste vital? ¿Cómo se produce el desgaste vital natural? Probablemente lo conozcan, pero es bueno hacer un repaso. Hay un proceso que se llama oxidación celular, proceso que ocurre en cada célula, en este momento, en cada una de nuestras células. Normalmente cambiamos todo el cuerpo una vez, todo el cuerpo entero, una vez cada 10 años, pero la gran pregunta es, ¿por qué mi perro Bobby sigue siendo mi perro Bobby, aunque más viejo, a los 10 años de haber nacido? Sigue siendo, o a los 8 años de haber nacido, porque el cambio se produce con lo que se llama apoptosis, o sea,
muerte programada de cada célula en manera consonante en los distintos tejidos. Es decir, a mí no se me cae y se me muere toda la piel y de golpe la renuevo, ni se muere todo el hígado y me quedo sin hígado durante un día hasta que se renueve, sino que se van renovando porciones del hígado de una manera coordinada y mágica y maravillosa que se llama programación, y esa programación es la que define la apoptosis celular. Pero cuando se produce en la mitocondria, se produce una producción de energía, siempre, de la misma manera que en un asado queda ceniza y se produce humo, siempre quedan restos que tienen su característica nociva para el organismo. Esos detritos, esos restos que da la combustión o la oxidación, son lo que llamamos radicales libres, son los que llamamos compuestos reactivos del oxígeno, y es lo que daña al organismo porque se producen. En este momento ustedes están teniendo combustiones en alguna parte del organismo, en muchísimas partes de los trillones de células que ustedes tienen, y en cada una de ellas se está produciendo una oxidación celular que deja un residuo que daña a esa célula. La acumulación de daños produce el envejecimiento. Cómo se libera el organismo de esos daños es lo que vamos a ver nosotros. La hiperoxidación celular, a la derecha de vuestra pantalla, mis queridos contertulios, las divisiones celulares aceleradas alteran la apoptosis o la muerte celular programada y dañan al ADN con la posibilidad de que no pueda producir las compensatorios o los elementos compensatorios de esos residuos. Esos residuos de la oxidación son los famosos antioxidantes. O sea, los radicales libres dañan y los antioxidantes de alguna manera neutralizan el daño que naturalmente un radical libre tiene que generar. La palabra mágica para acordarse, esto viene de mi época de estudiante, pero no me lo olvidé nunca y me pareció bueno transmitirlo. Opierega. Toda oxidación hace que la célula o en la reacción se pierda energía y se pierdan electrones. ¿Y por qué opie? Oxidación pierde energía, pierde electrones. Rega, la reducción gana energía, gana electrones. Acuérdense de esto, es una tontería que aprendí hace muchos años, pero que me sirvió mucho. Los procesos de oxidación celular son la respiración y la combustión. La respiración se produce en ausencia de oxígeno, sería la fermentación, en ausencia de oxígeno, y la combustión en presencia de oxígeno. La oxidación siempre implica, como dijimos, pérdida de electrones y pérdida de energía. La respiración y la combustión, cuando son imperfectas, dejan especies reactivas del oxígeno, entre ellas los radicales libres. Los radicales libres, cuando actúan, producen daño oxidativo que genera envejecimiento, cáncer, aterosclerosis o arteriosclerosis, cataratas, etcétera, etcétera. Todo lo que significa el envejecimiento de las células de cualquier parte del organismo. Si hablamos de pérdida de elasticidad, recuerden que la piel pierde elasticidad y por eso se arruga. Pero los radicales libres ejecutan una verdadera reacción en cadena. Son como estos chicos molestos de la escuela secundaria que te daban un codazo y entonces te decía, pase y no vuelva. Bueno, esto es igual. Imagínense que al ceder un electrón y alterar la sustancia afectada, pasa a ser una sustancia alteradora. Ese electrón se lo pasa a otra sustancia y así se produce algo parecido a esto que estamos viendo ahora, donde el primero ocurre y lo transmite, los radicales libres son destruidos, son neutralizados por enzimas específicas o compuestos específicos cuya dirección de formulación está dada en el ADN y cuya accionar está dado en el citoplasma. Por ejemplo, las catalasas. ¿Por qué las catalasas? Porque somos una fábrica de agua oxigenada como residuo y el agua oxigenada daña. Y tan cierto es que yo no me tiño el pelo de blanco, sino que la edad ha hecho que tenga canas. Y las mujeres que nos están escuchando saben claramente que cuando quiero decolorar el pelo tengo que poner agua oxigenada. Nosotros somos fábrica de agua oxigenada
los organismos vivos, y por eso el encanecimiento, porque de adentro hacia afuera se produce peróxido de oxígeno y la peroxidación llega al folículo y llega a, digamos, decolorar el pelo. Tan cierto es esto que en Estados Unidos existen cápsulas de catalasa que se compran y eso impide el encanecimiento sin necesidad de teñir el pelo. Cuando estas enzimas escasean, se produce un daño que no solamente son las canas, sino es el envejecimiento en sí. Y el envejecimiento se produce por peroxidación de los ácidos grasos de la membrana celular, muy importante porque allí se producen los intercambios, por los daños en el ADN, y los sucesivos daños hacen una acumulación de daño celular y generan como consecuencia el envejecimiento. Un perro de 20 kilos inspira 100 litros de oxígeno por día y 1 a 3 litros del oxígeno respirado va a producir radicales libres, lo que se define como gasto metabólico. Pero es interesante lo que Rebecca Geltzman estableció en 1954, anteayer nada más, hace 70 años, estableció que el oxígeno además, como mecanismo habitual, es un veneno al mismo tiempo que una necesidad. El oxígeno es en realidad un gas tóxico, mutagénico, es el comburente de la combustión y altamente oxidante. También esto en el 2013 llegó a la conclusión Day a través de lo que sería la caja de Pandora, la terapéutica antioxidante analizada en un metaanálisis. Entonces, por un lado produzco sustancias prooxidantes, o por un lado produzco lo que se llama radicales libres, pero por otro lado el organismo sintetiza a través de su nomenclatura genética antioxidantes, y el desequilibrio entre los oxidantes y los antioxidantes es el que puede producir los daños que son el envejecimiento en sí. Un detalle muy importante, recuerden la diapositiva en la cual planteábamos tercio, 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 y donde decíamos que íbamos a estirar la etapa de salud y la etapa saludable. ¿Por qué? Porque en esas etapas, sobre todo en la saludable, es donde no se ven todavía los efectos del deterioro por el estrés oxidativo, que no debe ser considerado como un estrés como lo entendemos habitualmente, sino como un desbalance entre oxidantes y antioxidantes, y tenemos menos antioxidantes porque el daño sobre el ADN ha sido tal que el ADN no puede de alguna manera producir la cantidad y entonces necesitamos los suplementos. Fíjense que está bien, es ficticio, pero en definitiva cada oxidación produce daños, inclusive la oxidación del hierro, la oxidación de la manzana de la papa o la oxidación. Este es un envejecimiento, el de arriba con daños no reparados al ADN, y el de abajo es un envejecimiento saludable. Fíjense que acá tenemos lo que decíamos del encanecimiento a través de la peroxidación, y entonces la idea es que los antioxidantes pueden actuar neutralizando o, por un lado, a las sustancias como los radicales libres, que son las que producen el deterioro, o pueden actuar también protegiendo al ADN para, de alguna manera, permitirle producir las sustancias antioxidantes. El envejecimiento, entonces, se produce por un desbalance, por lo que se llama distrés oxidativo, en este caso un desbalance en el estrés oxidativo. El estrés oxidativo intracelular es un costo permanente de la producción de energía, no hay forma de evitarlo. Lo importante es equilibrarlo. ¿Por qué? Porque el 95% de los radicales libres se producen en las mitocondrias que producen el ATP, que es la moneda celular de la energía. Y se puede medir, hay un biomarcador urinario que marca la lesión al ADN. Nosotros lo hemos usado para un trabajo científico, es carísimo, casi prohibitivo, me diría, en la Argentina de hoy, que es la 8-hidroxideoxiguanosina, que permite establecer, cuando aumenta su aumento, permite establecer los niveles de lesión del ADN para establecer cómo es el proceso de envejecimiento. Los niveles urinarios elevados
pueden permitir predecir riesgo de cáncer, diabetes, arteriosclerosis, concretamente envejecimiento. El estrés oxidativo, es decir, el desbalance entre la oxidación y la protección, daña mucho más de lo que muestra, es como un iceberg. Abajo está toda la basura metabólica y arriba te está mostrando algunas cositas, como pueden ser las canas, como pueden ser las arrugas, como pueden ser la falta de elasticidad, pero verdaderamente tiene otro tipo de connotaciones relativas a la edad. El 95% del estrés oxidativo, repito, es de origen mitocondrial y es siempre efecto de la producción de energía. Por esto esta imagen del humo produciendo la energía es algo parecido a lo que decimos con la producción de energía por parte de la mitocondria, que es de alguna manera la usina celular, y el humo o la ceniza serían los residuos llamados radicales libres que los antioxidantes tienen que de alguna manera neutralizar. El ADN recibe entre 1000 y 1.000.000 de lesiones moleculares por célula por día. Y hagan el cálculo que el cuerpo humano tiene 60 trillones de células. Acá están los fundamentos de lo que es esta afirmación. Las enzimas producidas por nuestros genes, como por ejemplo la catalasa, el glutatión, la superóxido dismutasa, pueden anular o neutralizar o reaccionar con 40 millones de radicales libres por segundo. Voy para atrás, 1000 a 1.000.000 de lesiones moleculares por célula por día. Entonces, de alguna manera, cuando disminuyen esta capacidad de neutralización, se produce el envejecimiento por lo que se llama distrés oxidativo o desbalance de lo que llamamos estrés oxidativo. El envejecimiento se produce, como bien dijimos, por daño ADN, y los signos clínicos y complicaciones de la vejez los conocemos todos: artritis, insuficiencia renal, artritis en el perro, en los perros chicos, en los perros grandes, enfermedades cardíacas, enfermedades tiroideas, sobrepeso, lo mismo en el gato. Y un detalle importante, en 2015, un trabajo interesantísimo que es oncología comparada en perros y en otras especies, pueden enseñarnos, dice, a nosotros los humanos sobre el cáncer. En esta publicación, en el cáncer en los humanos estadísticamente es 500 cada 100.000 personas, pero en perros es 5.300 cada 100.000 perros. Entonces, esto que me decía alguna vez algún paciente, me dice, pero doctor, ¿no hay mucho cáncer? Y que alguna vez alguien dijo, no, esto tiene que ver con el alimento balanceado, esto tiene que ver con el smog, esto tiene que ver con la esencia específica del perro. El 50% de los perros mayores de 10 años tienen cáncer. El 21% de los perros mayores de 8 años tienen signos de lo que se llama síndrome de disfunción cognitiva senil, que vamos a ver ahora, enfermedad de Alzheimer. Por lo tanto, ojo, nuestra profesión está asignada en la clínica de animales pequeños, con la mitad de nuestros pacientes con algún tipo de cáncer, porque se produce una disrupción en lo que significa la apoptosis, y entonces esa locura mitótica, que sabemos que es cáncer, puede producir tumores benignos o tumores malignos. Ojalá benignos, que es la aparición más importante de verrugas, de amarquias y de otro tipo de tumores benignos en diferente cuantía en el perro adulto sobre todo. Vimos la incidencia de tumores, no voy a abundar mucho en esto, pero hay bibliografía que lo sustenta, y vamos un poquito a ver rápidamente el síndrome felino-canino de disfunción cognitiva senil, que no se llama Alzheimer porque el señor Alzheimer lo estudió en el ser humano y no en el perro ni en el gato. Primera de las cosas que debemos aprender es que el hipotálamo, donde reside, digamos, el aprendizaje y la memoria, el estado anímico y las emociones, en el hipotálamo se produce neurogénesis. ¿Qué quiere decir esto? Que quítense de la cabeza el concepto de que la neurona no se reproduce. La neurona se reproduce, existe neurogénesis, existe plasticidad neuronal, y sobre todo la neurogénesis se produce en el hipotálamo, porque si vemos para atrás es donde se producen las funciones más importantes o muy importantes con respecto a dónde radican estas funciones. Y es allí donde al mismo tiempo
se produce el primer daño relativo o relacionado con lo que significa el deterioro. Entonces, si volvemos para atrás, en la neurogénesis, 700 neuronas se producirían por día en un ser humano y esa dieta más la neurogénesis estaría estimulada por la presencia, veamos, lo que a la izquierda, lo que produce disminución de la neurogénesis, deficiencia de vitamina A, E y B, altas grasas saturadas, alto azúcar y cafeína. Lo que vemos a la derecha, el zinc, los arándanos por su cantidad de pterostilbeno, ayunos intermitentes, la curcumina y el resveratrol, producen de alguna manera por su efecto antioxidante un aumento de la neurogénesis. Entonces, hay un deterioro que se produce en el síndrome de disfunción cognitiva senil que puede ser en el área social una conducta extraña del animal. El animal que era sociable se transforma retraído. El animal que era de alguna manera con un muy buen temperamento deja de tenerlo para ser un animal agresivo. Hay un cambio de hábitos en lo que significa la regulación de lo que sería sueño-vigilia, y el animal tiene insomnio. Y a las 2 de la mañana es el animal que se despierta y se pone a gemir sin sentido, o a ladrar de manera compulsiva a la nada misma. Defecación y micción infrecuente y en lugares inadecuados. Se olvida de lo que ha recibido como educación en sus hábitos. Recordemos que el perro es ritual, rutinario y habitual. Primero construye un rito, se hace pis en el patio, no se hace pis en otro lado, después lo transforma en una rutina y por último es un hábito que prácticamente es como que no podría hacer pis en otro lugar. Se altera la memoria y se alteran las emociones, donde puede haber una hiporreactividad a los estímulos. Entonces, el cerebro de perros y gatos gerontes presenta signos de inflamación. ¿Por qué? Porque la vejez no es otra cosa que una manifestación genérica de la inflamación en cuanto a lo que significan las citoquinas. Digamos, hay un aumento de las citoquinas proinflamatorias. Recordemos que hay una especie de lucha permanente entre las citoquinas proinflamatorias y antiinflamatorias. Aquí con la vejez van ganando las proinflamatorias, hay una retracción de las circunvoluciones de la corteza, un ensanchamiento de las fisuras, fibrosis meningia como en todo el organismo y el aumento de las placas beta amiloides. Recordemos, la amiloidosis veíamos allí en patología general y la amiloidosis, recordemos la del Sharpey, la amiloidosis renal del Sharpey como patología genética. Bueno, imagínense eso ocupando zonas absolutamente nobles del cerebro. Entonces, como el diagnóstico clínico, lo primero que vamos a ver es una alteración del sueño-vigilia. Lo segundo que vamos a ver es una disrupción, un cambio en la interacción social, un cambio en los hábitos higiénicos en cuanto a defecación y micción y una desorientación absoluta. Entonces, hay hiporreactividad a los estímulos, alteración de la memoria, una conducta extraña, insomnio, obviamente la pérdida y reducción auditiva del olfato y la defecación infrecuente y en lugares inadecuados. Entonces, cuando tenemos un síndrome de disfunción cognitiva senil leve, senil o felina, perdón, canina o felina, vamos a ver alteraciones del ciclo sueño y vigilia, nada más. Pero cuando sigue vamos a ver alteraciones de la interacción social. Vamos a ver el cambio en los hábitos higiénicos y por último signos de desorientación que los llevan a un estado chapita absoluto en el síndrome de disfunción cognitiva senil grave. Si hacemos una comparación de la enfermedad de Alzheimer humano con el síndrome de disfunción cognitiva senil, primero vamos a ver que hay incontinencia en el síndrome de disfunción cognitiva senil y también lo hay en el Alzheimer. Cambios en el humor y en la personalidad en ambos. Desorientación de tiempo-lugar en ambos. Disfunción de la memoria en ambos. Desconocen a las personas que conviven con ellos en ambos. Alteración del ciclo sueño-vigilia en ambos patologías. Alteración del cuidado personal en ambos, irritabilidad y agresividad en ambos. En ambas enfermedades hay antecedentes genéticos y en ambas enfermedades tiene importancia lo que se llama reserva cognitiva. Es decir, si un perro ha jugado todo su... Yo tengo una perra
de 10 años que desde los 45 días hace deporte. Esa perra me ha demostrado que además de su capacidad deportiva, nosotros hemos colaborado a desarrollar los caminos alternativos, la reserva cognitiva. ¿Qué es la reserva cognitiva? Las mujeres tienen 3 veces más posibilidades de sufrir Alzheimer que los varones. Pero entre dos individuos genéticamente iguales, dos gemelos, aquel gemelo que haya desarrollado más su capacidad intelectual, generando vías alternativas, circuitos neuronales alternativos que permitan plasticidad neuronal, que, digamos, dicho de otra manera, que además de la autopista tenga colectoras, ese individuo va a tener Alzheimer, pero no va a prácticamente manifestar signos. Por lo tanto, la mejor recomendación que se puede decir es usemos la cabeza y hagamos a nuestros pacientes, a nuestros perros, hacerles usar y gatos la cabeza, es decir, hacerle trabajo intelectual para que con cada trabajo intelectual se construyan nuevos circuitos neuronales, y estos circuitos neuronales, cuando se alteren situaciones o zonas sumamente nobles, permitirán caminos alternativos. En ambas enfermedades la histopatología es semejante, porque en ambas enfermedades hay placas amiloideas y hay nudos neurofibrilares. Fíjense lo que es una placa amiloide en la diapositiva o en la foto que muestra en la amarilla, y las placas amiloideas en la foto que está a la izquierda de nudos neurofibrilares en el cerebro. Esas placas amiloideas son no reactivas y entonces tienen la característica de ocupar zonas nobles del cerebro. En ambas enfermedades el diagnóstico definitivo lo da la histopatología cerebral, aunque existen muchas posibilidades hoy en día. ¿Por qué? Porque lo que significa, si decíamos que la corteza cerebral y el hipocampo son los que se afectan por la neurotoxicidad, por depósitos de lo que se llama los compuestos digamos, compuestos precursores de esas placas amiloides, veremos que en ambas enfermedades sube la monoaminoxidasa. Monoaminoxidasa es una enzima que destruye la dopamina y bajan algunos neurotransmisores. Disminuye el riesgo cerebral y mueren mayor cantidad de neuronas que las que de alguna manera... Si ustedes tienen este cuadro, que hay disminución de neurotransmisores, aumento de la MAO, monoaminoxidasa, van a saber cómo medicarlo, porque vamos ahora a ir a la medicación del síndrome de disfunción cognitiva senil y vamos a ver que en ambas enfermedades encontramos que la proteína precursora amiloidea, la PPA, se transforma en proteína beta amiloidea y en definitiva el estrés oxidativo y etcétera hacen de esto una realidad, y cuanto más proteína beta amiloidea hay en los fluidos biológicos, hay una corta y una larga, una de 40 aminoácidos y otra de 42, que permiten la formación de las placas amiloideas. Estas proteínas pueden ser medidas en sangre, todavía a nivel experimental o no en la Argentina, pero sería una posibilidad de un diagnóstico precoz de una de las patologías de la cognición. La otra gran patología son, primero, las consecuencias de los accidentes cerebrovasculares que existen en el perro, sobre todo los obstructivos, y la otra consecuencia es lo que definimos como demencia senil. La acumulación de la agregación de las proteínas beta amiloides de cadena larga produce neurotoxicidad, aumentan las citoquinas neurotóxicas de la inflamación. Todo esto se acumulan en el vaso, y de la misma manera que una arteriosclerosis disminuye la llegada de nutrientes y la posibilidad de retiro rápido de desechos, y además como se acumulan las proteínas beta amiloides en el espacio intersináptico, hay dificultades de transmisión. Entonces, si vemos que se alteran los neurotransmisores, la dopamina baja, la noradrenalina baja, la acetilcolina baja y la serotonina baja. ¿Qué hace la dopamina? La dopamina mantiene la alerta al tiempo que sirve para la deambulación. La dopamina baja en el Parkinson humano, pero existen distintas neuroreceptores de la dopamina, alfa, beta y gamma, que según cuál sea de ellos, actuará sobre la cognición o actuará sobre la movilidad. Y la serotonina es la famosa droga de la felicidad o neurotransmisor de la felicidad. Cuando aumentamos en la depresión
damos los inhibidores de la recaptación de la serotonina, va a aumentar la cantidad de serotonina circulante y el individuo se va a sentir más feliz. En ambas enfermedades, la interacción entre la dopamina, la serotonina y la noradrenalina gobiernan el estado anímico, el proceso cognitivo y las emociones. Por eso el perro cambia su característica. En ambas enfermedades aumenta la proteína beta amiloidea de cadena corta y disminuye la de cadena larga insoluble. ¿Por qué? Porque se depositó en el cerebro. Y las imágenes en positrones, en lo que significa tomografía de positrones, el otro día estuvimos en Protenencia en la Universidad Nacional de San Martín, viendo el más moderno de los tomógrafos a positrones que tiene con un ciclotrón en el sótano la Universidad Nacional de San Martín, que permite que este tipo de investigaciones que eran un sueño hacerlas en la Argentina, las podamos hacer. ¿Cómo se trata? Se trata con selegilina. La selegilina es, el producto se llama en Argentina, marca comercial Brintenal, lo digo porque hay uno solo, y es de medicina humana, y la dosis que se da es de 0,5 miligramos kilo día. Vamos a explicar un poquito para qué sirve la selegilina. La selegilina primero es el único medicamento aprobado por la FDA para el tratamiento del síndrome de disfunción cognitiva senil del perro y del gato también. Y se da a razón de 0,5 miligramos kilo y actúa como un inhibidor de la monoaminoxidasa. La monoaminoxidasa era una enzima destructora de la dopamina, de tal manera que si inhibo la acción de la monoaminoxidasa, voy a aumentar la cantidad de dopamina. Además, en el tratamiento se combinan antioxidantes, reconstituyentes y medicación compensatoria sintomática o signológica. Y tal vez en algunos casos también damos inhibidores de la recaptación de la serotonina del tipo de la fluoxetina o de la paroxetina, que la damos a razón de 1 miligramo kilo y que además de esto, ¿qué produce esto? Inhibe la recaptación de la serotonina y al inhibir la recaptación de la serotonina aumenta la serotonina circulante, aumentando los estados de equilibrio emocional. También damos nisergolina. La única nisergolina que hay en Argentina es combinada con la flunarizina. Por eso doy la marca comercial de Humana, que es Ketocur, y la nisergolina, que la damos a razón de 0,1 miligramo kilo. En perros pequeños damos 1/4 de comprimido por día, medio en perros medianos y un comprimido a 2 en perros medianos grandes. Ejerce una acción agonista sobre los receptores dopaminérgicos y serotoninérgicos, pero además produce una vasodilatación específica cerebral. Un plan racional para apoyar al paciente viejo es aplicar medidas preventivas para detectar signos anormales lo antes posible. Si un gato o un perro hace 2 visitas al veterinario o 3 al año para las vacunas, aprovechemos para una revisación clínica general y convenzamos a este individuo, el tutor, de hacerle un análisis de sangre orina de rutina a partir de los 7 meses de edad y cada 6 meses anual y cada 6 meses a partir de los 12 años. Una dieta adecuada, las proteínas tienen que ser de alta digestibilidad, con nivel bajo en grasa, un aporte de fibras y un buen aporte de vitaminas y de zinc. Las medidas preventivas incluyen un ejercicio regular suave, al tiempo que alimento balanceado seco, de acuerdo a la capacidad, y mordillos. La salud de los dientes en el perro va a evitar problemas secundarios como son la enfermedad periodontal, con todo lo que signifique las infecciones periodontales que se traducen en el perro en insuficiencia renal por glomerulonefritis inicial infecciosa. Medidas preventivas, usamos enjuagues bucales de distinta índole, de aquellos que se diluyen en el agua o los que se manifiestan, digamos, a través de aerosoles. La higiene periódica del cuerpo, no hay que dejar de bañar al perro porque sea viejito, hay que hacerlo con más cuidado. Y las medidas preventivas tratando las patologías propias y medicar la vejez, que, como dijimos hace bastante, ya no es lo mismo hacerse viejo que volverse viejo. Todos los compuestos gerontológicos tienden a retrasar los inexorables fenómenos del envejecimiento y los antioxidantes se van a dividir en endógenos y exógenos. Los endógenos
Son no enzimáticos como el glutatión, la coenzima Q y el ácido tióctico, y los enzimáticos como la superóxido dismutasa, la catalasa, el glutatión, la peroxidasa, y los exógenos, vitaminas y polifenoles. En las vitaminas y polifenoles vamos a encontrar que las vitaminas y los betacarotenos, todas las vitaminas C y la vitamina E, actúan como antioxidante de sustitución, mientras que los polifenoles son el casco del ADN, protegen al ADN. Así que estos productos gerontológicos, por ejemplo, todos conocemos la glucosamina y el condroitin sulfato en los centenares de marcas que existen hoy en día, que surgieron aquí en Argentina hace 30 años en medicina veterinaria y que hoy ya se aplican en medicina humana, y de hecho recibimos la pelota de vuelta. Hubo un producto que fue a España y ahora vuelve como si fuera el mejor de la tierra. No voy a decir la marca, pero, porque es de medicina veterinaria, pero existen en más de 22 marcas en la República Argentina que disminuyen la síntesis de las enzimas catabólicas, que actúan de alguna manera como nutriendo por inhibición al cartílago articular, y retrasan los fenómenos degenerativos de la artritis y de la artrosis. Aumentan la síntesis de aminoglicanos y tienen una acción antiinflamatoria directa. Dijimos que la vejez tenía una acción predominante con las citoquinas inflamatorias. Extractos tisulares, células y fitocompuestos, los he usado con un resultado bastante interesante en algunos casos. Todo depende de cómo se produzcan. La procaína, la famosa doctora Aslan, estimula la producción de fosfatidilcolina, uno de los bloques que forman la membrana celular, y por eso aparecía, este es típico del doctor Roy y la doctora Aslan, que en Rumania en una época fueron famosos porque todo el mundo viajaba allí para inyectarse los productos de la doctora Aslan. Las hormonas, los inositoles, que es un vasodilatador cerebral, lo he usado con un excelente éxito, lo mismo que los aminoácidos. La vitamina E y el selenio son antioxidantes de neutralización concomitantes. Los omega 3, sustancias naturales de poder antiinflamatorio, fíjense, interesante, y antioxidante, antiinflamatorio y antioxidante. El ácido tióctico es un antioxidante que alguna vez fue utilizado como un supuesto protector hepático, y en realidad es un antioxidante universal. Se usa a razón de 1 gramo, en tabletas de 1 gramo para el ser humano. La dosis es concomitante o proporcional en el perro. Pero ahora aparecen los antihiperoxidantes, que son el resveratrol, que viene de la uva, y el terostilbeno, que se extrae del arándano. Pero ahora, si quisiéramos sacar 50 miligramos de resveratrol, que puede ser una buena dosis para un perro mediano, tendría que tomar 20 litros de vino tinto. Pero si le quisiéramos dar licopeno, 1 kilo de tomates o 600 gramos de atún en aceite para darle los miligramos que necesita, o la vitamina E que necesita, o el ácido tióptico que necesita. Conclusión, mejor darle los sintéticos, y esta es una experiencia que demuestra. Nosotros tomamos 60 perros a los que les sacamos sangre, 60 perros, 30 hembras, 30 machos, todos castrados, todos mestizos, todos pelo corto, ninguno de raza, todos medianos, y le sacamos sangre el primer día para hacer 8-hidroxi guanosina, eh, para poder medir, digamos, el daño al ADN y cómo estaban de basal. Le dimos la misma dosis de resveratrol durante 60 días, y luego volvimos a sacar sangre, y luego le retiramos el resveratrol y volvimos a sacar sangre. Hicimos toda la comparativa y notamos diferencias estadísticamente significativas a favor del uso de los antioxidantes, concretamente el resveratrol, importantes en cuanto a lo que significaba la osteopenia y la sarcopenia, es decir, el daño sobre los huesos y el daño sobre lo que significa el tejido muscular. También pudimos ver, y esto es bajo lo que se llama luz polarizada, cómo la biogénesis mitocondrial en el músculo esquelético con resveratrol aumentaba frente al control sin resveratrol. Entonces, nosotros podríamos decir que el resveratrol limpia la basura metabólica intra y extracelular por la reparación molecular que ejecuta sobre el ADN. Lo llamo casco del ADN, y uso la diferencia del resveratrol y el terostilbeno. El resveratrol existe en Argentina en fórmulas humanas y veterinarias para, digamos, poder utilizarlo en nuestro portfolio.
Yo lo uso en pacientes oncológicos, mientras que lo de sustitución no, porque desinforman al ADN en una especie de feedback, que en este caso es absolutamente ficticio, donde se le informa al ADN que no, que está todo bien y es mentiroso, y entonces el ADN deja de utilizar antioxidantes que también son utilizados para combatir al propio cáncer. Bueno, les agradezco a todos la atención y quedo, digamos, a la espera de las preguntas. Muy claro, como siempre, doctor Romero, muchísimas gracias. Bueno, comenzamos con las preguntas, que son varias. Eh, a ver, acá una. ¿El tratamiento con selegilina revierte los signos ya instalados? Sí, rotundamente sí. En un porcentaje no total, obviamente. Cuanto antes se instaure el tratamiento con selegilina, antes vas a ver los resultados. Los resultados de la instauración del tratamiento se ven en los primeros 15 días, en algunos perros antes, en unos perros después, pero nunca después de los 30 días. Siempre antes de los 30 días vemos los resultados y sí revierten signos clínicos. Por ejemplo, yo siempre recuerdo el caso de un Sharpei que vivió 15 años, que era ciego y sordo. La dueña, la tutora, siempre la recuerdo con mucho cariño porque tenía mucha dedicación sobre ese animal, y yo te puedo asegurar que era inconvivible porque se ponía a gemir a las 2 de la mañana en forma compulsiva, y el tratamiento con seligilina quitó eso, por supuesto combinado con otras cosas. Yo no digo que haya una receta mágica, yo digo que por eso hablé de los tratamientos sintomáticos, ¿no? Al mismo tiempo, nosotros le dábamos diazepam para que durmiera la noche, y lo fuimos manejando, le fuimos quitando el diazepam para cuando el efecto de la selectinina actuó, y los antioxidantes, y vivió hasta los 15 años, casi 15 años, de una manera convivible. Muchas gracias. Graciela pregunta, ¿a partir de qué edad se puede administrar suplementos para ayudar a un sano envejecimiento? Depende del biotipo del animal, para no hablar de raza, pero si estamos hablando de un caniche, yo te diría que, por ejemplo, un biotipo de caniche o perro pequeño, yo diría que si vive en un promedio de 15 años, yo lo daría a partir de seguramente en cualquiera de las razas, pero sobre todo en estos animales pequeños, a partir de los 7 años de edad, y antes en los perros gigantes, a los 6, a los 5, a los 6, depende. Muchas gracias. Preguntan también Daniel de Bariloche si la disfunción cognitiva se da en la misma proporción en razas de perros grandes que en razas de perros chicos. Muy buena la pregunta, Daniel. Me animo a decir que en razas de perros pequeños se da más que en razas de perros grandes. Y se da más en perros, ¿me estás viendo? Se da más en perros, digamos, que no han sido ejercitados ni educados, que en los perros que han sido educados o hacen algún deporte. Es notorio cómo a veces nosotros no entendemos que en nuestras manos tenemos vida. El perro de trabajo, cuando es jubilado, los perros de la fuerza de seguridad, ahora se dieron cuenta que el perro de trabajo, cuando se lo jubilaba, envejecía rápidamente y tenía serios problemas de salud en el año siguiente o año y medio siguiente. Miren, chicos, hace muchos años estuve en Utrecht, y una de mis preocupaciones era que cada vez que yo tenía un tumor mamario, ahora como la gente castra más, tempranamente hay menos, pero cada vez que tenía un tumor mamario, y sabemos que el 85% de las perras enteras suelen tener tumores mamarios o tienen tendencia a tenerlo, cuando siempre había un incidente emocional familiar, la muerte de alguien, alguien se había ido a vivir a otro lado, se habían separado, se habían mudado, y le pregunto a un profesor de Utrecht claramente si ellos habían estudiado. Bueno, hacía 2 años que estaban trabajando en una estadística relacionada con la influencia emocional del ambiente en la presencia de tumores. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Desde nuestra ignorancia supina como seres humanos, y como seres humanos
que aproximamos el bochín en la medicina, yo digo que abramos más el ojito a lo que significa la influencia emocional en el desencadenamiento de alteraciones que terminan en enfermedades graves. Bien, muchas gracias, doctor. Y una pregunta relacionada con lo que acaba de decir. Dice si los estudios de esperanza de vida tienen alguna relación en la cantidad de animales en un hogar con la longevidad de cada uno de esos perros. Depende de la convivencia que tengan esos animales en el hogar. Si vos tenés 40 animales que se muerden permanentemente y se someten a lo que se llama carga alostática, a ver, yo siempre me acuerdo de un compañero mío de la secundaria, que yo viví en La Pampa mucho tiempo y venía a visitarlo de vez en cuando. Y cuando venía todo era una queja, todo era una angustia, todo que la FIP lo perseguía, que esto, que aquello, que no podía hacer, fumaba como un esfuerzo, se angustiaba, él se murió a los 48 años. A ver, y sus padres murieron a los 90 y pico de años. ¿Qué quiero decir con esto? Yo no sé la esperanza de vida que tenía mi amigo, pero probablemente fuera superior, pero él hizo en el ambiente que tuviera lo que se llama una carga alostática. ¿Qué significa esto? Estamos preparados para que un león nos ataque una vez en la vida y para correr y ponernos pálidos y subirnos al árbol y ojalá el león no suba o saltar un río y que el león no nade. Pero no estamos preparados para tener un león cada hora toda la vida. A eso se lo llama carga alostática. Y eso genera una liberación permanente de cortisol y esa liberación permanente de cortisol, el daño subsecuente que generará en distintos lugares y todos los antioxidantes del mundo no te alcanzarán para compensar ese daño. Por lo tanto, depende de la calidad de vida. Si vos me decís tres animales conviven y conviven fenómenos, al revés te diría, la ausencia de un animal elabora una posición de duelo y elabora la posibilidad de que un animal que tenía una insuficiencia renal compensada al borde, la descompense en función de la tristeza de la ausencia. En los animales pareciera ser que no tienen noción de la muerte del otro, más allá de la presa, pero sí de la ausencia. Muchas gracias, Doc. Otra pregunta, ¿el síndrome de disfunción cognitiva puede aparecer de golpe o siempre es paulatino? No, en términos generales el dueño o el tutor lo ve de golpe, pero hubo avisos que determinan la posibilidad, digamos, de predecirlo de alguna manera o decir algo está cambiando en mi perro. En términos generales yo creo que es el tutor que lo ve de golpe, como la catarata, que la ve de golpe y el perro tiene cataratas hace tiempo. Por eso digo que cada vez que el perro viene, aunque sea a vacunarse, hay un aparato muy caro que se llama linterna puntiforme, que yo la llevo conmigo a todos lados. Una linterna puntiforme ayuda y cuesta 2,50 pesos. Ayuda mucho más que un ecógrafo, ¿eh? Un buen fonendoscopio, lo sabés vos como cardiólogo, Diego. Un buen fonendoscopio, una linterna puntiforme y una buena anamnesis son un porcentaje altísimo del diagnóstico. Bien, muchas gracias. Y bueno, y la última pregunta dice que cuando uno agota todas las alternativas terapéuticas, ¿cuándo es el momento de dejar partir? Cuando uno determina que un perro viejo ya está sufriendo. Buena pregunta, muy buena pregunta. Hay libros escritos sobre eso. Yo recomiendo un libro que se llama Adiós, que está escrito por una neófita, o sea, una lega, que es una periodista argentina, pero que se documentó muy bien, hizo una recopilación maravillosa. Yo digo que nosotros no podemos, bajo ningún punto de vista, ejecutar per se la eutanasia médica, solo la aconsejamos. Obviamente que la vamos a ejecutar. También suelo decir que la eutanasia tiene que ser rápida, efectiva, elegante y respetuosa. ¿Qué significa esto? Si yo voy a ejecutar la eutanasia, tiene que ser con una metodología tal que no sufra el animal y que tampoco sufra el entorno que lo está presenciando. No puede ser yo no puedo estar buscando una vena en una eutanasia y que no la encuentre. Yo no puedo estar calculando la dosis en ese momento.
Yo no puedo estar pensando, tiene que ser algo muy rápido, muy efectivo y donde al revés, la sorpresa del tutor sea que partió sin sufrir. Cuando ejecutarlo es muy difícil, es muy difícil. Tengo 46 años de profesión y me cuesta muchísimo. Pero cuando el animal no tiene retorno y verdaderamente vemos que en realidad está vivo por el egoísmo del tutor, de no perderlo, eso desde afuera nos podemos dar cuenta y aconsejar la eutanasia cuando el animal verdaderamente no tiene retorno, está sufriendo. No sufrir no es solo dolor, porque eso es otra de las preguntas que yo hago a mis pacientes o a los tutores. Cuando me dicen, ¿está sufriendo? ¿Qué es sufrir para usted? Si sufrir es dolor, no le duele, pero está ausente, está en un estado de sopor, está en una insuficiencia renal. Cuando entra el aullido meningio en una insuficiencia renal, el tutor cree que le duele. Y digo, no le duele, está entrando en un estado de inconsciencia y de autointoxicación que lo obliga a un aullido compulsivo, que además es horrible y que no merece, digamos, es muy difícil encontrar el equilibrio, pero dicen los yanquis que cuando la vida se transforma en miserable, deja de tener sentido vivirla. Y entonces creo que ahí está nuestra madurez como seres humanos, no solo como profesionales, de poder aconsejar en esta maravillosa profesión en la que no se curan perros y gatos, sino vínculos. Y última pregunta, le prometo, Doc. Laura Boursiak dice si puedes repetir el nombre del libro, por un lado, que Adiós. hacía mención recién. Tratando de acordarme la autora, es una periodista muy amiga mía y no me puedo acordar ahora el Alzheimer mío, me jugó una mala pasada. Yo no tengo Alzheimer, sino tengo el mal del italiano, que se llama Franco Deterioro, pero no me puedo acordar en serio es esa chica de anteojos de colores que sale, escribió, busquen el libro Adiós, Adiós libro, lo voy a buscar, espérenme 2 segundos, lo busco yo y ahí me va a aparecer Valeria Scapira. Valeria Shapira. Valeria Shapira. Valeria Shapira es la autora, es una periodista, pero es interesantísimo, seas o no veterinario, porque está muy seriamente hecho, no es moco de pavo, ¿eh? Hizo una recopilación de esto, lo que me preguntaban, ¿no? ¿Qué dicen en el hospital de Nueva York cuando hacen la eutanasia? Entonces empiezan a hacer una disquisición que vale la pena leerla para madurar, y además hay otros libros más sobre eutanasia, pero más sobre métodos. Este libro habla de la pregunta que manifestaba nuestro amigo, que ¿cuándo? ¿No? ¿Cuándo? Es la gran pregunta, creo que es la pregunta que tiene menos respuesta en medicina veterinaria, ¿no? Bien, y Laura Bursiak decía, si los perros, para los perros de rescate cuando los jubilamos, ¿qué recomienda? ¿Seguir con actividad mínima y olfatos, o sea, actividades de olfato? Sí, rotundamente sí. La respuesta es, se ha comprobado que si los perros dejan de hacer actividad, es como el jubilado que le dicen, bueno, ahora te vas a jugar a las bochas y te vas a tomar solo la placita. Y el jubilado necesita actividad, necesita algo, aunque sea coleccionar estampillas y ocuparse de cambiar las estampillas con el vecino. Pero el perro igual. Entonces, lo que quiero transmitirles es que el perro está vivo y que tiene una vida interesante. Y cuando yo salgo de mi oficina en la que estoy ahora y voy a mi casa que está adelante, en el medio hay una perra que me acerca la pelota y yo jugamos un rato con la pelota. Es una perra deportista que todos los sábados y los domingos va a hacer deporte, que hace entrenamiento desde hace 10 años y que ahora que es más viejita, pero está bien de estado, en vez de hacer frisbee, hace freestyle, que no hace carreras con disco y vuelve y tiene todo su sostenimiento con antioxidantes, no tiene síndrome de disfunción cognitiva, porque creo que tiene circuitos colaterales, reserva cognitiva, es decir, la plasticidad neuronal a través de las colectoras, digamos, la mayor cantidad de circuitos neuronales construidos. Porque para ella jugar, pero lo he comprobado a través de cómo resuelve problemas. ¿Qué es la inteligencia sino la capacidad de resolver situaciones nuevas con elementos aprendidos? Yo te puedo asegurar que en la palabra pelota no la conocía. Y cuando se dio cuenta que pelota respondía a su juguete, uno de sus juguetes favoritos, la aprendió rápidamente. ¿Me explico? Entonces, ese aprendizaje rápido
ese esconderle algo y que lo busque rápidamente y que entienda dónde está y que está donde ella dice que está, porque su olfato no falla, es hacerle trabajar la cabeza, es lo que llamamos enriquecimiento ambiental. Bueno, muchas gracias, doctor. Muchos mensajes de agradecimiento y saludos. Así Bueno, que, bueno, gracias a todos, terminamos. espero que les haya sido útil. Eh, Podés anunciar la siguiente conferencia, qué día va a ser y de qué tema. Bueno, muchas gracias, Doc. La próxima conferencia es el jueves 19 de mayo a las 19 horas. El tema es sobre envenenamiento por arañas y escorpiones. Aspectos biológicos y médicos de los arácnidos y escorpiones venenosos de interés sanitario en Argentina. ¿Sí? Los disertantes van a ser la doctora Nilda Gait, médica toxicóloga, y el licenciado el biólogo Emiliano Lertora, que trabaja en el Instituto Malbrán. Así que todos están invitados para el jueves 19 de mayo a las 19 horas. La inscripción es como en esta charla de hoy. Muchas gracias por la participación de todos. Gracias, doctor, nuevamente. Gracias a ustedes, hasta siempre, gracias a todos.